Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya 21 de abril, lunes de Pascua. Es fiesta en Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja y País Vasco, donde continúa abierta la operación retorno de Semana Santa. Han muerto estos días en las carreteras 22 personas. Semana Santa pasada por agua que toca a su fin. Sí, porque a partir de hoy cambia el tiempo, viene el sol que traerá primavera y temperaturas por encima de los 20 grados en buena parte de la península. Hoy toca volver a la rutina, unos descansados, otros con pereza y muchos con fuerzas renovadas. Y también hay quienes están ya con la mirada puesta en el puente de mayo. Este lunes, atención, se reúnen las direcciones de los principales partidos políticos aquí en España para fijar estrategias y mañana el Partido Popular volverá a mostrar la debilidad parlamentaria del Ejecutivo en la sesión de control al Gobierno. Habrá pleno en el Congreso, no estarán 10 ministros. Sí que hoy se va a reunir el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con el Banco de España y con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para abordar la crisis arancelaria. Se cumplen justo 3 meses desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Esta madrugada los medios norteamericanos hablan de filtraciones de información en chats privados de cargos americanos. Poco se dice de la tregua comercial que permitió que la semana pasada el IBEX 35 sumara un 5%. Sí que derrapan en estos 3 meses de legislatura de Trump las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos. El Russell 2000, su índice de referencia, pierde en estos 3 meses un 16%, más del doble que el S&P 500. La expectativa de incentivos fiscales y de regulación animaron a este segmento del mercado que ahora pasa por el purgatorio de Trump y nada, pues ha dejado el frenesí al purgatorio, ha pasado en un plis. En nada, en pocas horas, en pocos días. Bueno, el dinero que está regresando también a la deuda pública de Estados Unidos tras esa tregua arancelaria. El T-Note, el bono americano a 10 años, ha recortado su rentabilidad desde el 4,5 al 4,3%. El mercado ya no espera una rebaja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión, la primera semana de mayo. De cara al resto del ejercicio, podría haber 3 o 4 recortes más. Ya veremos, porque vamos dato a dato y arancel a arancel. Y bueno, hablando de bancos centrales, después de uno de los acontecimientos económicos que más vigilaba el mercado, la bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, el calendario económico de las próximas sesiones va a quedar despejado a nivel macroeconómico y de política monetaria. Ahora el foco va a estar al otro lado del Atlántico, donde inversores y analistas buscan pistas que les permitan intuir cuál será el siguiente movimiento del banco central más importante del planeta, la Reserva Federal. Tendremos como aperitivo datos de PMI servicios, manufacturero y compuesto, así como las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos, un buen termómetro para medir este miércoles por dónde pueden ir los tiros en la próxima reunión de Jerome Powell y su equipo. Hoy en Europa los principales mercados están cerrados, así que el foco se traslada a las primeras presentaciones de resultados de compañías con domicilio social en el viejo continente. Es el caso de BNP Paribas, de Sanofi o de Eni. Un apunte más allá de las bolsas, de los mercados, las buenas cifras que nos deja el turismo esta Semana Santa. Hoteles casi llenos de turistas nacionales y también internacionales. A pesar de la lluvia, a pesar del frío, las reservas han aumentado un 25% según las primeras estimaciones. Ahora muchos mirando al puente de mayo y otros con el foco puesto en las vacaciones de verano. Así viene el lunes, 7:04. Esto es Radio Intereconomía. Arrancamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
China no aceptará que países logren acuerdos comerciales con Estados Unidos si estos perjudican a Pekín. El gobierno chino asegura que no aceptará acuerdos internacionales que se logren a expensas de sus intereses, después de que medios internacionales hayan informado que Donald Trump planea usar las actuales negociaciones arancelarias para presionar a los socios comerciales de China para que limiten sus relaciones comerciales. El Ministerio de Comercio chino ha señalado esta madrugada en un comunicado que Estados Unidos ha estado abusando de los aranceles a sus socios comerciales bajo la bandera de la reciprocidad y que ha obligado a todas las partes a mantener negociaciones con Washington. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial inician este lunes en Washington sus reuniones de primavera. Un encuentro marcado por la guerra arancelaria y por su impacto en la economía mundial. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advertía ya la semana pasada de que la incertidumbre y la volatilidad actual van a provocar un avance del Producto Interior Bruto más lento, por lo que urge a llegar a acuerdos rápidos. Mientras los gigantes se enfrentan, los países más pequeños quedan atrapados en las corrientes cruzadas. China, la Unión Europea y Estados Unidos, a pesar de tener una relación relativamente baja entre importación y PIB, son los tres mayores importadores del mundo. Una de las principales implicaciones es que el tamaño importa. Sus acciones afectan al resto del mundo. Sobre el impacto de los aranceles se pronunciaba también este domingo en una entrevista en El Mundo el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, que asegura que ese impacto va a depender de cómo afecte la guerra comercial a nuestros países socios y sigue apostando por el diálogo. Desde el punto de vista de la Unión Europea, no solo de España, sino de la Unión Europea, el ser capaces de jugar un rol como jugador fundamental, esencial en este nuevo orden geoestratégico, geoeconómico que se está conformando, incluye el tener un diálogo y un contacto directo y franco con los principales actores, Estados Unidos, China y el resto, por supuesto. La bolsa de Japón comienza la semana con caídas por la debilidad del yen. Que cotiza hasta ahora con una subida de casi el 1% frente al dólar en 140,76 unidades, coincidiendo con la visita del ministro de Finanzas japonés a Estados Unidos, donde se va a reunir con el secretario del Tesoro Scott Bessent, con el que se espera que hable también de divisas. Bolsa de Tokio, Nikkei bajando hasta ahora más de un 1%, plana tenemos al Kospi surcoreano, hoy festivo también sin cotización en Hong Kong y sube un 0,24% la bolsa de Shanghái, después de que China haya mantenido sin cambios en el 3,1% su tipo de interés de referencia para préstamos por séptimo mes consecutivo. Futuros que en Estados Unidos vienen cotizando con caídas de casi el 1%, tras los recortes que vimos en Wall Street el pasado jueves. Futuros que en Europa, hoy sin negociación aquí en el viejo continente, también vienen a la baja con caídas de más de medio punto porcentual. En la agenda de la semana, los inversores estarán pendientes del impacto de los aranceles y también de los resultados empresariales. Comienza la temporada aquí en España con las cuentas de Bankinter el jueves y de Mafre el viernes. Además van a presentar resultados esta semana compañías como Tesla, IBM, BNP Paribas, Orange, Nokia, Sanofi o PepsiCo, entre otras. En cuanto a referencia, los más destacados van a ser los datos de actividad económica, los PMIs, que se van a publicar a ambos lados del Atlántico, la encuesta IFO de confianza empresarial en Alemania y los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, inicia una visita oficial a la India. Durante la que prevé reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi, con el objetivo de revisar el progreso de las relaciones bilaterales y la implementación de los resultados de la conocida como Declaración Conjunta India-Estados Unidos, que fue emitida durante el viaje de Modi a Washington el pasado mes de febrero. Vance visita la India tras reunirse con Meloni, que mostraba esta buena sintonía con Estados Unidos y con Trump en su visita a la Casa Blanca. Y quiero hacer que esa civilización sea más fuerte, así que creo que incluso si tenemos algunos problemas entre las dos orillas del Atlántico, es momento de sentarnos y buscar soluciones. El objetivo para mí es hacer que Occidente vuelva a ser grande y creo que podemos lograrlo juntos. Donald Trump espera que Ucrania y Rusia lleguen a un acuerdo esta semana. En un mensaje en su red social, Trump anticipa además grandes negocios con Estados Unidos para ambas partes si se firma una tregua en el conflicto. Las declaraciones del presidente estadounidense llegan después de que el líder ruso Vladimir Putin declarase una tregua de Pascua de 30 horas en Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky, por su parte, acusaba ayer a Moscú de crear una falsa apariencia de querer un alto al fuego. Netanyahu promete continuar con la guerra en Gaza. Asegura que el grupo terrorista Hamas ha rechazado su propuesta de una tregua de 45 días. Si ahora cedemos ante los dictados de Hamas, todos los logros que hemos alcanzado gracias a nuestros combatientes decaerán, decía Netanyahu, que añadía que Israel no tiene otra opción que seguir combatiendo en Gaza.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Este lunes tendremos todavía un frente que irá atravesando la península con algunos chubascos. Detrás de estas lluvias viene el anticiclón y a partir del próximo miércoles irá predominando el sol. En la mayor parte de España irán subiendo las temperaturas. Hoy van a subir esas temperaturas en el este de la península y también en Baleares, y en el resto se mantienen. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Son las 7:13, vamos a mirar los mercados para saber qué es lo que está pasando y también tener en mente qué es lo que está por venir. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ángeles Lozano, buenos lunes. Muy buenos lunes. Rubén Gil, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días. Empiezo contigo, Asia, tiempo real. Tenemos signo mixto en Asia esta mañana con la bolsa de Hong Kong cerrada hoy por festivo, también celebrando el lunes de Pascua, así que miramos al resto de indicadores que están abiertos, que ya están generando información, generando contenido, como el Nikkei de Tokio, esa caída que contábamos ahora mismo que supera el 1%, un 1,24% abajo, cotizando por debajo de los 34.300 puntos el Nikkei de Tokio. Tenemos también al Topix con caídas de más del 1%, cotizando los 2.530 puntos este indicador, prácticamente plano, con ligeras caídas del 0,02%, cotizando el Kospi surcoreano, y subidas para la bolsa de Shanghái, arriba un 0,3%. También están cerradas hoy las bolsas australianas por vacaciones de Semana Santa, y nos fijamos en otro indicador, en el STI de Singapur, que está subiendo esta mañana, este lunes, más de un 1% y que está cotizando en su nivel más alto de las últimas 2 semanas. Futuros americanos, Elena. Pues vienen en rojo, vienen con descensos, con pérdidas. El más acusado en este caso es para el Nasdaq, se está dejando más de un punto porcentual en el 1,06%. El Dow Jones también lo hace en un 0,8% y el S&P en un 0,81%. Muy bien. En Europa vienen los futuros.
Con descensos, ya saben, jornada festiva en el viejo continente, el futuro del DAX cayendo un 0,55, el del CAC 40 de París pierde un 0,35. En el mapa de las criptomonedas tenemos a Bitcoin y Ethereum. Bitcoin 87.367 dólares, sube un 2,67% frente al día de ayer. Ethereum también rebota de forma más calmada, un 1,81%, tiempo real 1.638 dólares. Tenemos la fotografía, vamos a por el contenido y empezamos por Asia. Y empezamos mirando a Japón, donde baja la bolsa de Tokio por la fortaleza del yen. Sí, moneda japonesa que cotiza hasta ahora en 140,73 unidades frente al dólar. La subida del yen frente a la moneda americana es de más del 1%, coincidiendo con esa visita del ministro de Finanzas japonés Katsuyuki Kato a Estados Unidos, donde se va a reunir con el secretario del Tesoro Scott Bessent. Van a hablar de divisas y van a hablar también de los aranceles impuestos por Washington a Japón. Sube el yen en Japón y sube también el yuan, la moneda china, después de que el Banco Popular de China haya mantenido la tasa preferencial para préstamos. La deja sin cambios en el 3,1%. Por séptimo mes consecutivo se queda en este nivel, cumpliendo así con las expectativas de los analistas, que no esperaban ningún cambio en esa tasa de referencia. El Banco Central chino, que ha publicado también que la tasa de préstamos a 5 años o más, que sirve de referencia para préstamos hipotecarios, va a seguir en el 3,6%, también en línea con los pronósticos de los expertos. Y esta decisión está provocando que también veamos subidas más moderadas, eso sí, que en el caso del yen, del yuan chino, frente al dólar estadounidense, subiendo ahora mismo un 0,17%, cotizando en el nivel de 7,28. Vamos con compañías. Las acciones relacionadas con semiconductores en Asia cotizan con signo mixto tras la caída del sector tecnológico en Wall Street la semana pasada. Y comenzamos mirando las acciones, por ejemplo, del fabricante de chips taiwanés, Taiwan Semiconductor Manufacturing, que está bajando casi un 2%, un 1,8%. Castigo también para otra compañía del sector, para Foxconn, que se ha dado la vuelta ahora mismo y está cotizando con una ligera subida del 0,2%. Están cayendo en Corea del Sur las acciones de SK Hynix, las de Samsung Electronics han estado cayendo también durante toda la noche, pero como decimos, ese signo mixto está haciendo que estén subiendo ahora mismo un 0,2%. En Japón están bajando esas compañías de semiconductores, también liderando las pérdidas en el Nikkei de Tokio. Por ejemplo, vemos como Advantest, el proveedor de equipos de prueba de semiconductores, está perdiendo un 1,2% y SoftBank está cayendo algo más, caída del 2%. Y están bajando también esta mañana en Japón las automovilísticas, un día más afectadas por todo este ruido comercial. El líder mundial por ventas, Toyota, está bajando un 2,7%. Tenemos a otros los dos principales fabricantes automovilísticos japoneses también con pérdidas. Destaca Nissan, que está dejándose casi un 2,5%, un 2,3% abajo ahora mismo. Y también los títulos de Honda cotizando la baja, caída del 0,9%. En Corea del Sur, Kia, sin embargo, está subiendo, ganancias de casi un punto, del 0,8%. Hyundai, otra firma importante del sector, cotizando esta mañana prácticamente plana. Y vamos con Corea del Sur. La atención está puesta en el juicio contra el presidente destituido del país. Son seguidores del expresidente surcoreano de Yoon Suk-yeol que se han manifestado este lunes para pedir su retorno al poder antes de que se celebre, de que se lleve a cabo la segunda audiencia en el juicio que se sigue en su contra. Recordemos que esta será la segunda comparecencia formal de Yoon tras ser destituido por unanimidad por el Tribunal Constitucional el pasado 4 de abril, que consideró que el mandatario violó la Carta Magna al intentar interferir con una votación legislativa mediante el uso del ejército durante esa efímera declaración de ley marcial. Recordemos que la bolsa de Corea del Sur está prácticamente plana, subiendo ahora mismo un 0,01%, 2.483 puntos. Miramos al mercado americano para esta semana y para hoy. ¿Qué tenemos? Hoy es festivo en Estados Unidos, ¿no, Elena? Hoy es festivo en Estados Unidos. Sí, cuéntame para esta semana, lo importante, ¿dónde está? Pues esta semana vamos a estar atentos, los inversores van a estar sobre todo atentos a algunos resultados que llegan sobre el primer trimestre de Tesla, de Alphabet y de Boeing. Esta semana pues van a dar pistas sobre cómo los aranceles están afectando a las principales empresas. Tesla presentaba sus resultados financieros el martes, lo va a presentar el martes, se va a enfrentar a problemas en la cadena de suministro global y las reacciones negativas en medio del papel de Elon Musk de la administración Trump pues pueden
provocar ciertos resultados negativos para la compañía. También estaremos muy atentos a los resultados de Alphabet, la matriz de Google, que se van a publicar el jueves y que destacan la publicidad digital y también estas operaciones tecnológicas globales que están en medio del auge de la inteligencia artificial, mientras que los resultados, por ejemplo, de Boeing del próximo miércoles podrían reflejar estas presiones comerciales en general. También vamos a tener en la agenda algunos datos interesantes. El martes va a llegar estas proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional. El miércoles conoceremos el PMI compuesto de abril y las ventas también de viviendas nuevas de marzo. Y el jueves conoceremos esas solicitudes semanales de desempleo y el viernes nos llegará esa confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. También serán resultados empresariales o conoceremos esos resultados empresariales de Verizon, Pepsi, Colgate, pero bueno, ya los iremos contando. Bueno, vamos a estar entretenidos esta semana. La semana pasada, cuéntame, hazme un poquito de balance. Bueno, pues te hago balance porque cerraba Wall Street en medio en signo mixto el jueves. El Dow Jones se dejaba en 1,33%, el S&P 500 subía un 0,13%, era el único que ganaba, y el Nasdaq cedía un 0,13% después de esas fuertes caídas que se registraron el miércoles por los índices americanos, que estuvieron lideradas por un día más por ese sector tecnológico. Recordemos que el viernes no hubo negociación y, como decimos en esta sesión, por ejemplo, el Dow Jones en la jornada del jueves cedía sobre todo por ese desplome de una compañía, de United Health, tras recortar su previsión de beneficios. Se desplomaban sus acciones más de un 22% tras reducir, como decimos, esas perspectivas de beneficios para el año y presentar ganancias del primer trimestre por debajo de las estimaciones. Su propio CEO, Andrew Whitty, afirmaba que la empresa no ha estado a la altura de las expectativas. En positivo vimos, por ejemplo, las acciones de la farmacéutica Eli Lilly, que se disparaban más de un 14% por el éxito de su medicamento contra la obesidad en pacientes con diabetes. Y también tuvimos los resultados que se conocían a cierre de mercado de Netflix, que superaba todas las previsiones y ganaba un 24% más en ese primer trimestre. Sus títulos cerraban con una revalorización del 1,19%. Y en la agenda económica tuvimos también un dato importante, los datos semanales de paro, que caían hasta las 215.000 solicitudes, marcando su nivel más bajo desde principios de febrero. ¿Alguna otra cosita más? Bueno, pues que estaban muy pendientes de esa reunión de Giorgia Meloni con el presidente de Estados Unidos. Se mostraban que están confiados, ¿no?, en ese acuerdo comercial con la Unión Europea, y esto pues provocaba grandes esperanzas en Bruselas después de esas primeras conversaciones entre Estados Unidos y el bloque comunitario que hasta ahora no habían ofrecido pues grandes resultados. Y también se confirmaba o anunciaba Donald Trump ese acuerdo sobre minerales con Ucrania este próximo jueves, y habrá que estar muy atentos por esas compañías que tienen relación con los minerales. Vamos a estar muy atentos a la evolución de la onza de oro, ahora mismo en $3.331. Sobre el oro, sus motores y su potencial, hemos hablado con Manuel Pinto y también con Javier Santa Cruz, economistas. Yo creo que cualquier escenario actual es positivo para el oro. La demanda de los bancos centrales sigue, hay un proceso de desdolarización global. Si sumamos a los catalizadores históricos como la inflación, a los recortes de tipos, a la incertidumbre global y este incremento de la demanda, pues creemos que el oro debería de continuar su senda alcista en los próximos meses, a saber hasta dónde, ¿no? UBS decía hasta los $4.000 la onza en este 2025 y 2026. Yo, desde luego, la estimación que tengo es que podemos estar por encima de los $3.500 tranquilamente, de aquí a no demasiado tiempo, e incluso escalando bastante más. El oro al final es, como siempre, el valor refugio y está funcionando extraordinariamente bien, porque al final estas cosas siempre se va a lo que es verdaderamente dinero, y por tanto esto, por mucho que pasen los siglos, seguirá pasando. Ahora mismo, precio del oro $3.331. Miramos a Europa. 7:23, 6:23 en Canarias. Para esta semana, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo importante? Bueno, pues empieza el movimiento, los resultados trimestrales. Hoy no tenemos nada porque es festivo. Hoy es para que cojamos fuerzas, ¿no? Y nos vayamos habituando, de menos a más. Hoy es una jornada de transición que nos viene fenomenal después de los días de Semana Santa. Mañana ya se publicarán proyecciones de crecimiento económico por parte del FMI. También conoceremos la lectura preliminar de la confianza del consumidor
consumidor en la eurozona. En el mes anterior se situó en menos 14,5 puntos. Igualmente se publica la balanza comercial española del mes de febrero. El miércoles, dato preliminar del PMI compuesto de abril en la zona euro. El jueves, nuevos datos de confianza, la encuesta IFO de abril en Alemania y la variación de los precios de producción de marzo en España. Para concluir la semana, el viernes en el Reino Unido se publicará el dato de las ventas minoristas en marzo. Pero la actualidad tendrá sobre todo una clave empresarial. En los próximos días tendremos resultados de Volvo, de Randstad, de BNP Paribas, Orange, Nokia y Bankinter, entre otros. Y también se celebran juntas generales de accionistas como la de Ferrovial. Además pagarán dividendo Línea Directa, AENA, CaixaBank, Airbus y Unicaja. Muy bien, la semana pasada el IBEX 35 un 5% arriba, muy bien, ¿no? Efectivamente, fue una semana claramente alcista después de los sobresaltos que llevamos en las anteriores para todas las bolsas europeas. En el conjunto de la semana el IBEX ganó un 5,14%. El DAX alemán subió un 4%, fueron eso solo 4 sesiones. El FT100 de Londres ganó un 3,9%, un 3% el Eurostock y un 2,5% el CAC 40 de París. El más alcista junto al IBEX 35 fue el MIPTEL italiano, que se anotó una subida del 5,74%. El pasado jueves el IBEX, eso sí, rompía su racha de 3 sesiones al alza y cerraba con una caída del 0,19%. Hoy parte desde 12.918 puntos. También vimos pérdidas en las otras plazas europeas. Ese mensaje pesimista de Christine Lagarde rompió con lo que es habitual cuando bajan los tipos de interés, que las bolsas suban. Bien, el DAX alemán cedía un 0,53 el pasado jueves. La bolsa francesa también caían un 0,6%, lo mismo que el Eurostoxx, y el MIPTEL italiano se dejaba un 0,25%. La decisión de recortar los tipos por parte del BCE beneficiaba a sectores más endeudados como las telecos. Telnex subía un 1,5%, Telefónica un 1,41% y también avances para las SOCIMIS, sobre todo Colonial, que recuperaba un 1,36%. Las mayores caídas fueron para Acciona Energía, que recibió un recorte de recomendación y de precio objetivo, se dejó un 2,3%, Bankinter perdía un 2,10% y CaixaBank se dejaba un 1,84%. Pero también hubo ganadores el pasado jueves, como Siemens Energy, que subía más de un 10% en el DAX tras publicar resultados y mejorar previsiones. Escuchamos a Juan Enrique Cariñanos de Naga. Bueno, yo creo que bien, es una compañía que al final ha destacado bien dentro del sector. Los últimos resultados que presentaba reflejaba un ratio bastante interesante y sobre todo con descuentos por comparativos superiores al 15%, lo cual está bien dentro del mercado al que cotiza y sobre todo está muy bien dentro del sector en el que se encuentra. Y atentos a un nombre propio, Banco Sabadell, que prepara su ofensiva final contra la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones del BBVA, ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. La entidad catalana estaría buscando imponer condiciones, o que se impusieran condiciones más duras antes de que el regulador tome una decisión definitiva sobre la operación. Recordemos que terminaba esta semana pasada el plazo para presentar la documentación correspondiente al segundo test de mercado abierto por competencia en relación con esa oferta. Y fuentes del mercado señalan que el Sabadell habría incluido entre sus alegaciones la necesidad de garantizar que se mantenga la cuota de crédito a todas las pequeñas y medianas empresas que tengan al menos un 20% de su financiación en alguna de las entidades o en la suma de ambas, medida con la que buscaría proteger el tejido empresarial ante posibles concentraciones excesivas en la oferta de financiación. Sabadell, que está ultimando la presentación de sus alegaciones, y estaría buscando que competencia, la CNMC, no solo evalúe la concentración desde un punto de vista técnico, sino que también contemple el impacto económico y social de esta operación. Despierta, invierte, gana.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblar. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que está andando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne hoy con el Banco de España y con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para abordar la crisis de los aranceles. Carlos Cuerpo, que se pronunciaba este domingo sobre el impacto de los aranceles en una entrevista en el diario El Mundo. El ministro de Economía asegura que ese impacto va a depender de cómo afecte la guerra comercial a nuestros países socios y sigue apostando por el diálogo. Desde el punto de vista de la Unión Europea, no solo de España, sino de la Unión Europea, el ser capaces de jugar un rol como jugador fundamental, esencial, en este nuevo orden geoestratégico, geoeconómico que se está conformando, incluye el tener un diálogo y un contacto directo y franco con los principales actores, Estados Unidos, China y el resto, por supuesto. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial inician en Washington sus reuniones de primavera. Un encuentro marcado por la guerra arancelaria y por su impacto en la economía global. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ya advertía la semana pasada de que la incertidumbre y la volatilidad actual provocarán un avance del crecimiento del PIB más lento, por lo que urge a llegar a acuerdos rápidos. Mientras los gigantes se enfrentan, los países más pequeños quedan atrapados en las corrientes cruzadas. China, la Unión Europea y Estados Unidos, a pesar de tener una relación relativamente baja entre importación y PIB, son los tres mayores importadores del mundo. Una de las principales implicaciones es que el tamaño importa. Sus acciones afectan al resto del mundo. China no aceptará que países logren acuerdos comerciales con Estados Unidos si estos perjudican a Pekín. El gobierno chino asegura que no va a aceptar esos acuerdos internacionales que se logren a expensas de sus intereses, después de que algunos medios internacionales hayan informado que Trump planea usar las actuales negociaciones arancelarias para presionar a los socios comerciales de China para que limiten sus relaciones comerciales con aquel país. El Ministerio de Comercio chino ha señalado en un comunicado que Estados Unidos ha estado abusando de los aranceles a sus socios comerciales bajo la bandera de la reciprocidad y ha obligado, dice, a todas las partes a mantener negociaciones con Washington. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, inicia una visita oficial a la India, durante la que prevé reunirse con el primer ministro indio Narendra Modi con el objetivo de revisar el progreso de las relaciones bilaterales y la implementación de los resultados de la declaración conjunta India-Estados Unidos que se emitió durante el viaje de Modi a Washington el pasado mes de febrero. Vance va a visitar la India tras reunirse con Meloni, la primera ministra italiana, que mostraba esta buena sintonía con Estados Unidos y Trump en su visita a la Casa Blanca. Y quiero hacer que esa civilización sea más fuerte, así que creo que incluso si tenemos algunos problemas entre las dos orillas del Atlántico, es momento de sentarnos y buscar soluciones. El objetivo para mí es hacer que Occidente vuelva a ser grande y creo que podemos lograrlo juntos.
Más cosas. Donald Trump espera que Ucrania y Rusia lleguen a un acuerdo esta semana. En un mensaje en su red social, Trump anticipa además grandes negocios con Estados Unidos para ambas partes si se firma una tregua en el conflicto. Las declaraciones del presidente estadounidense llegan después de que el líder ruso Vladimir Putin declarara una tregua de Pascua de 30 horas en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por su parte, acusaba ayer a Moscú de crear una falsa apariencia de querer un alto al fuego. Y Netanyahu promete continuar con la guerra en Gaza. El primer ministro israelí asegura que el grupo terrorista Hamas ha rechazado su propuesta de una tregua de 45 días. Si ahora cedemos ante los dictados de Hamas, todos los logros que hemos alcanzado gracias a nuestros combatientes decaerán, decía Netanyahu, que añadía que Israel no tiene otra opción que seguir combatiendo en Gaza. Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en el Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos, un Verdejo si prefieres pescado o un Albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Radio Intereconomía te ofrece las noticias por un mundo en movimiento. Ferrovial, desde su compromiso con la contribución a la sociedad, destinará 550.000 euros este año a programas de cooperación al desarrollo. Esta cantidad se destinará a sus proyectos On the Move for Water y On the Move for Zero Hunger, de los que se beneficiarán más de 20.000 personas. Pero no está solo en esta misión. Lo hará de la mano de la Fundación Codespa, Manos Unidas, Ingeniería para la Cooperación y Nuevo Hogar Betania. ¿En qué consisten estos dos proyectos? El programa On the Move for Water destina sus esfuerzos en mejorar el acceso al agua potable y a infraestructuras de saneamiento de poblaciones ubicadas en países en desarrollo de África, América Latina y Asia. El segundo programa, On the Move for Zero Hunger, pone el foco en España a través de la renovación de comedores sociales con el fin de facilitar el acceso a una alimentación de calidad a personas en riesgo de exclusión. ¿De qué forma se implica Ferrovial en estos proyectos? Ricardo Navas, responsable de programas de responsabilidad social corporativa de Ferrovial. Lo que nosotros en Ferrovial nos sentimos más orgullosos y defendemos es que nos implicamos más allá de la mera financiación, ¿no? Desde el principio el programa se planteó como ir un paso más allá. Entonces, es verdad que cada proyecto está dotado con 150.000 euros, pero también planteamos a la ONG con la que colaboramos la participación de voluntarios en el proyecto, desplazando un equipo de 4 o 5 voluntarios a cada proyecto durante 2 semanas, con los perfiles que la propia entidad nos indica, es decir, aquello que creen que les puede venir mejor. Desde el año 2005, los proyectos de cooperación de Ferrovial han beneficiado ya más de 66.000 personas. En estos 20 años se han destinado cerca de 12 millones de euros, con los que Ferrovial pone de relieve su vocación de generar un impacto positivo en las comunidades y en el medio ambiente a través del ámbito que mejor conoce. Además, también se busca contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. El primer análisis de la mañana. Son las 7:38, 6:38 en Canarias. Hay que mirar los mercados para ver qué es lo que está por venir, dónde están las claves, qué va a ser lo importante, dónde encontrar soporte en las bolsas. Me acompaña Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Bolinches, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, ¿cómo se presenta esta semana? ¿Qué va a ser clave? ¿Dónde va a estar lo importante?
Bueno, pues hoy poco hay que mirar porque tenemos festividad. En Europa no hay plazas abiertas, todo cerrado. Y los ojos hoy, por lo menos hoy, pues se nos van a la debilidad. Bueno, más que debilidad, yo creo que es una guerra por devaluar las divisas, ¿no? A ver quién lo hace más rápido. El yuan, los chinos, o el dólar estadounidense, los estadounidenses, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo, que se nos está yendo un par euro-dólar por encima de 1,15, con toda la repercusión que eso conlleva, ¿no? Como, por ejemplo, nuevos máximos históricos en el oro, ¿no? Que no tiene freno y que sigue entrando dinero. Y es que hay mucho banco central haciéndose acopio de oro ante esta inestabilidad, ¿no? Próxima resistencia del oro, 3.400, 3.500 dólares. ¿Dónde la ves? Bueno, es que claro, tenemos que estamos en máximos históricos, entonces claro, solo por extensiones de Fibonacci puedes empezar a imaginarte cosas. Y bueno, pues en principio mis objetivos son 4.123 dólares. En principio no debería tener ningún problema para llegar hasta allí. Esto sí, la velocidad de crucero no va a ser esta. Está totalmente desbocado, sobrecomprado y con divergencias importantes desde hace tiempo, y en cualquier momento tendrá una corrección severa, ¿no? Lo bueno es que estas correcciones, en cuanto vengan, pues bueno, en principio no deberían poner en peligro ya los 3.000 psicológicos, ¿no? Es altamente probable que una corrección severa le lleve hasta los 3.169 dólares, ¿no? Apoyarse a niveles históricos, máximos históricos anteriores, y a partir de ahí, pues otra vez, otro mínimo creciente, y a continuar con esa estructura de máximos y mínimos crecientes, ¿no? Y mientras tanto, como te decía, pues el par euro-dólar, pues camino al 1,23, que creo que irremediablemente acabaremos viéndolo, ¿no? Y bueno, pues esto pues tiene, pues más allá del efecto en el oro, pues también un barril de petróleo Brent que tiene problemas para mantenerse por encima de los 67 dólares, referencia Brent, como digo. En principio debería haber alcanzado pues unos soportes que se rompieron con el inicio de abril en 68.25, y bueno, pues parece que viene la debilidad un poquito antes, ¿no? Y por último, pues lo que tenemos abierto hoy, las plazas estadounidenses han comenzado la semana. Ayer por la noche abrían pues con hueco bajista, no muy pronunciado, pero claro, pone otra vez en duda si lo peor ya ha pasado o no, y entonces yo creo que la contestación es que no. Aproximadamente en casi 70% de las veces el mercado hace suelo testeando 2 veces los mínimos. Entonces, bueno, es un escenario que no quiero olvidarme de él, ¿no? Una posible vuelta a un Nasdaq tecnológico rondando los 16.600 o un S&P 500, ¿no? En los 4.800. Entonces, bueno, hay que tener dinerito, hay que tener liquidez para enfrentarse a ese escenario si es que se produce. Insisto, 70% de los casos suele ocurrir. Oye, si ocurre, ¿entramos directamente con un ETF sobre el Nasdaq o compramos un Nvidia, un Meta, un Tesla? Dime 3 valores. Bueno, es casi lo mismo, pero yo siempre me iría a indexados, ¿vale? ETF indexado, estás diversificando de la forma más brutal posible, de forma muy económica y con una libertad de movimiento brutal, ¿no? Entonces eso siempre es mejor que meterte en un conjunto de valores que al final las ponderaciones son las más importantes, obviamente, pero luego te sale una noticia específica sobre Tesla, por ejemplo, y te hunde la estrategia, ¿no? O Apple, por ejemplo, que también, bueno, están ahora... Apple no tanto, pero sobre Tesla tienen niveles beta muy alejados de 1, ¿no? Y por lo tanto, pues tienen una gran volatilidad, ¿no? Nvidia también. Entonces, claro, yo casi... Bueno, yo el primer envite de bajada yo me he hecho con ETF del Nasdaq, que no del S&P. Y bueno, pues con liquidez, como te decía, para, si es necesario, volverle a meter en esa zona en torno a 4.800. Vale, y una cosita más para terminar. En Europa también entras con índices, un ETF sobre el Eurostock 50, sobre el DAX, o entras con valores concretos. Muy rapidito, Bolinches. Bueno, en principio ahí voy más a valores concretos, ¿no? Lo que pasa que ahora mismo, pues poco. E.ON es la única alemana que tengo en cartera.
y bueno, pues con más ponderando ahora mismo mercado tecnológico estadounidense que mercado tecnológico alemán, que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Pero más importancia al ETF. Es más sencillo, más cómodo, como te decía, y más barato. Muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Gracias por las claves, los consejos y por la semana. Feliz lunes, cuídate mucho. Venga, feliz semana. Adiós, a todos. chao. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en el Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos, un verdejo si prefieres pescado o un albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Y contamos ahora los periódicos y empezamos por el superlunes del Economista. CaixaBank mira a Francia e Italia para la financiación de inmuebles. Lanza su nueva estrategia priorizando los activos prime en oficinas de París y Milán. El Estatuto del Becario cumplirá 2 años en el cajón tras el pacto con los sindicatos. Inditex vende ya más online que H&M y Uniqlo juntas. Solo Shein la supera. Cuenta también que Sabadell estudia pedir remedios a BBVA para autónomos y destaca que el mercado cuenta con el mayor colchón de liquidez en pleno recorte de tipos de interés. El dinero disponible para invertir en la eurozona roza su máximo histórico. Muy interesante también una tribuna que habla de que Cataluña elevará este año un 11% la deuda que mantiene con el Estado. Y un nombre propio, Capital Energy, pone a la venta sus renovables. Vamos ahora con el diario Expansión para ver qué trae en portada este lunes 21 de abril. Las empresas del IBEX se juegan 7.500 millones de euros al caer el dólar. Ferrovial, ACS, Iberdrola, IAG, Grifols y Acerinox entre las más expuestas a la depreciación del 10%. Destaca también que Antolín desembarca en el sector de la defensa. Santander y BBVA suman 166 nuevos banqueros millonarios y cuenta este periódico cómo España afronta la guerra arancelaria. Es un amplio reportaje donde pone a un lado fortalezas y al otro debilidades. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Elena Freile, adelante, cuéntame. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Bueno, pues comenzamos con la prensa nacional, en este caso con algunas encuestas que llevan esta mañana algunos de los diarios nacionales. El diario El Mundo
habla de una encuesta de Sigma 2 para este diario en el que destaca cómo Vox dice que retrocede por su apoyo fiel a Trump y Sumar frena a Podemos. Es que la guerra comercial lastra, dice Abascal, que en marzo cedió 2 diputados más, mientras que el Partido Popular gana votos y obtiene otro asiento. También muestra en portada el diario El Mundo como la primera hora de jubilados de Baby Boom abre una brecha en el sistema de pensiones, y también hay una entrevista con el presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, que habla de Barbón. Dice que no quiere que en Asturias se sepa qué pasó en el accidente de la mina. En la portada del diario La Razón, también, como decíamos, encuesta en este caso de NC Report para este diario, en el que habla de cómo la irrupción de Trump alivia al PSOE y al PP con la derecha en mayoría. Dice que Feijóo revierte 5 meses de caídas, Vox se deja 4 décimas y Sánchez resiste por la caída de Díaz, mientras Sumar retrocede entre los 8 y los 9 escaños y cede más de 1,7 millones de votos. Podemos se quedaría entre los 4 y los 5 escaños. También muestra en portada cómo el PP siembra sospechas sobre Cofidis por 4 cargos. Alega que la creación de nuevos puestos de dirección puede ser un nuevo Traxa. En la portada del diario El País, asunto destacado para Defensa, dice que impulsa programas de armamento para llegar hasta el 2% del PIB. El Ejecutivo acelera para cumplir el objetivo del gasto militar, y también se habla de ese alto el fuego en Ucrania que se ve lejano tras 70 días de negociaciones. En la portada del diario ABC habla de cómo miles de corazones se encuentran ya al ritmo de un match point, y es que los expertos lo confirman. Del 21 de abril al 4 de mayo el corazón de la capital será o funcionará al mejor ritmo del tenis del mundo, porque empieza el Mutua Open de Madrid. En la prensa internacional comenzamos en Alemania, ese repaso donde destaca Frankfurter Allgemeine Zeitung como Heinzel aparentemente compartió planes de ataques en otro chat de Signal. Dice que según el informe periodístico, el secretario de Defensa compartió esos planes militares secretos con más personas de las que se conocían hasta ahora. Dice que la información también fue enviada a un grupo de chats con su esposa y también con su hermano. Mientras, en otro de esos titulares habla de cómo Pekín advierte a otros países contra los acuerdos comerciales con Estados Unidos a costa de China. En Francia, Le Monde habla de la ciudad de Bourges, conmocionada, dice, por el rearme, porque la ciudad ha vuelto a ser una de las puntas de lanza de la defensa francesa, y la prefectura de Cher, un bastión histórico de la defensa nacional, ha visto un aumento de empleos e inversiones desde la guerra de Ucrania y la reactivación de la industria armamentística. Y también lleva una reflexión de Andy Jem en uno de sus artículos, director ejecutivo de Proton, de la mensajería suiza. Dice que prácticamente no hay diferencias entre la soberanía digital y la soberanía real. Dice que en lugar de invertir en su propio sector tecnológico, Europa ha optado por abastecerse en el extranjero por conveniencia, volviéndose altamente dependiente de Estados Unidos y también de China. Dice que es urgente obligar a los gobiernos europeos a comprar y así estimular las tecnologías europeas. En Reino Unido, apunte destacado en este caso para The Times, como Gran Bretaña dice que aumentará las producciones de explosivo para acabar con la dependencia de las armas estadounidenses. En The Wall Street Journal se habla también de Heinzen, dice que enfrenta críticas tras conocer de nuevo una filtración sobre el chat de Signal, en la que afirma que el Pentágono es un caos. También muestra en portada este diario en exclusiva como la Casa Blanca está indignada con Harvard y estaría planteando retirar $1.000 millones adicionales en financiación. Es que la universidad publicó una carta de demanda del gobierno que solicitaba la supervisión federal del campus. También muestra en portada cómo Kyiv tiene el reloj para responder al plan de Donald Trump para poner fin a ese conflicto en Ucrania. La propuesta de Estados Unidos incluiría el reconocimiento de la anexión de Crimea por parte de Rusia y también el bloqueo de Ucrania para que no se una a la OTAN. Entiende, aprende y lidera el mundo cripto. Miramos a las criptomonedas y la reina Bitcoin, $87.673, sube un 3% frente al día de ayer. Rebote también Ethereum, un 2,75% a $1.654. Ha tocado suelo Bitcoin, a partir de ahora le queda rebotar. ¿Qué motores son los que están detrás de él? ¿Qué es lo que puede hacer que vuelva a tocar o a ver de cerca los $100.000? Me acompaña Joaquín Batinero. Kim, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Ana. ¿Qué muy tal? Buen lunes. ¿Cómo han ido estos días? ¿Has descansado? ¿Has tomado fuerzas? He descansado un montón. He cogido fuerzas para este último rebuf antes de
de cara a verano, y no, la verdad es que muy bien. Y bueno, hoy lunes de Pascua, pues lo acabaremos de rematar. Muy bien, pues Joaquín Matineros es abogado bancario, financiero y blockchain, y con él vamos a repasar el ecosistema cripto. Oye, ¿tú crees que con Bitcoin hemos visto ya lo peor, que ha tocado suelo? Pues por las noticias que se estaban pronunciando esta última semana, que justamente pues ha coincidido nunca más Semana Santa con el Spring Break americano, por tanto parálisis en los mercados, pero sí que varios economistas, entre ellos Ray Dalio, que ha dicho que Bitcoin apunta a ir subiendo y que posiblemente hemos tocado ya suelo, por lo que pues sería interesante ver las próximas semanas hacia dónde se puede ir disparando Bitcoin. ¿Qué hay detrás de Bitcoin? ¿Cómo le está afectando esta guerra arancelaria y cómo se ha comportado en estos 3 meses que Trump llega en la Casa Blanca? Pues al principio había mucha expectación y realmente pues Bitcoin se disparó por las noticias y también por los acuerdos de Trump de potenciar que Estados Unidos fuera el centro de criptomonedas de la tecnología Bitcoin. Y después sí que es verdad que con el tema arancelario sí que hemos visto que le ha afectado, que empieza a ser más Bitcoin un tipo de activo vinculado con la bolsa y con mercados tradicionales, que ha sufrido muchísimo, ha tenido un gran retroceso además de las otras criptomonedas, pero parece que ahora con el tema de la parálisis de la cuestión arancelaria, Bitcoin vuelve a sus niveles, vuelve a potenciarse y además es uno de los activos prometedores para este fin del 2025 y principio del 26. Más que Ethereum, porque hay una brecha muy importante entre Bitcoin y Ethereum. ¿Por qué esa brecha y cómo la ves en el futuro? ¿Se va a estrechar el diferencial? Pues el tema de Ethereum es un tema más de la comunidad. O sea, ahora mismo está pasando una crisis interna, está estableciendo nuevas formas de funcionar, que realmente la moneda, el Ether, no sea la moneda obligatoria, porque en tanto su valor no dependa tanto. Y también tiene que haber un poco del que la gente está apostando a caballo ganador, ¿no? La gente entiende Bitcoin, ve la valoración de Bitcoin, ve que realmente marca todo el potencial de las demás criptomonedas y supongo que cuando vayan apareciendo más productos de ETFs y CFDs vinculados a esta criptomoneda puede volver a sus niveles, pero sabemos que Ethereum, al tener la tecnología detrás, no sabemos cómo se va a comportar. Uh-huh. ¿Tú estás viendo que se han frenado, se han paralizado los lanzamientos de ETFs que tengan como subyacente Bitcoin, Ethereum, debido a este zarpazo arancelario sobre las criptomonedas? ¿Cómo están actuando los institucionales? Los institucionales sé que continúan con la SEC, principalmente están en todo el proceso de autorización. Sí que estamos viendo que no se están haciendo grandes comunicaciones a nivel de marketing o a nivel de expectación porque el mercado no las está recibiendo con las mismas ganas. Pero yo estoy seguro que antes de llegar a verano volveremos a tener grandes institucionales publicando nuevos productos porque el mercado lo demanda. ¿Y qué esperar por parte de la regulación en Estados Unidos? Porque ¿y qué es lo que tenemos a día de hoy? Porque cuando llegó Trump al poder se esperaba... no sé cómo llamarlo, todo lo contrario al cripto invierno, un auge muy importante y una regulación muy a favor de todo lo que son criptomonedas, y parece que eso está un poco apagado, ¿no? Sí, Trump nos tiene ya acostumbrados a que hace el gran anuncio, ¿no?, de que la Reserva Federal de Criptomonedas, el gran posicionamiento del ecosistema cripto, pero sí que es verdad que a nivel de regulación americana aún no se ha publicado nada. Todas estas empresas que están esperando a ver los próximos movimientos aún no han obtenido noticias y tampoco hay ningún cambio, por lo que esperamos a ver, nunca mejor dicho, que las próximas semanas hay algún borrador de normativa para que la gente pueda aspirar a algo más que promesas o comunicaciones marketingianas. Pues nada, estaremos pendientes. Joaquín Matinero, muchísimas gracias. Disfruta de este lunes de Pascua y a por la semana. Un abrazo fuerte, cuídate. Fuerte abrazo, Susana. Un beso. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Arranca esta jornada de lunes ya con algo más de tráfico, pero muy lejos de los niveles de un día habitual. A esas horas van a encontrar una M30 con circulación totalmente fluida, algo más intensa en sentido norte, pero con trayectos ligeros. En cuanto a las entradas por las autovías, misma situación, bastante despejadas, algo más de tráfico, eso sí, en los accesos a la Almendra Central, por la Avenida La Memoria, en el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en el este por Avenida América, pero por ninguno de ellos con grandes demoras. Previsiblemente esta situación no será la misma mañana, por lo que el Ayuntamiento de Madrid ha activado la gratuidad de los autobuses de la empresa municipal de transportes y en las bicicletas de Bicimad mañana y pasado, coincidiendo con el inicio de la actividad escolar y el regreso después de las vacaciones de Semana Santa.